A la semana número 7. Para esta semana tenemos Economía Política y Crisis del Capitalismo a cargo de nuestro querido compañero tutor Julio Escobar. Profe Julio, tienes la palabra. Profe Julio. Perdón. Buenos días para todas y todos. A la compañera Isabel Olaya, nuestra ejecutiva, encargada de la Secretaría de Escuela Sindical, al compañero Vicente Bryan, al compañero William Barón, coordinadores del equipo, por supuesto, a nuestras compañeras Luzaida y Ana María, y a los demás y demás compañeras integrantes del equipo de escuela, a todas y todos ustedes, compañeros y compañeras, que cada sábado disponemos de un tiempo para este proceso presencial virtual y por toda la dedicación que han generado frente al desarrollo de los módulos. Es para mí muy placentero poder esta mañana acompañarlos y acompañarlas en el desarrollo del módulo de Economía Política y Crisis del Capitalismo. Y bueno, sin más preámbulos, damos la palabra a la compañera Isabel Olaya, sin antes no aclarar o aclarar más bien que nuestra acompañante académica del día de hoy es nuestra ejecutiva Marta Alonso. Entonces, primero damos la palabra a nuestra compañera Isabel con su saludo y luego damos la palabra a Martica. Gracias. Sí, muy buenos días, compañeros y compañeras. Bienvenidos a esta 7ª semana de nuestro diplomado virtual. Marta, gracias por estar aquí. Este es un compromiso de los 15 ejecutivos de FECODE. A los compañeros de escuela también, muchísimas gracias por ese gran aporte para llevar esta formación a nuestras bases. Hoy nos toca un tema que yo le puedo decir importante y hasta espinoso, ¿no? Ese tema de esa economía política, donde la compañera Marta nos va pues a transmitir todo lo que tiene que ver con las bases de la economía política, la crisis del capitalismo, esa reconfiguración del capitalismo en la actualidad. Decirles que la política económica son todas esas acciones y esas decisiones que toman las autoridades en cada país, en los gobiernos, y unas acciones que pretenden o deben de pretender controlar la estabilidad, la economía, para proporcionar estabilidad, para proporcionar crecimiento económico, que puedan permitir atender todas las dificultades, esos diferentes problemas sociales y coyunturales que existen en nuestros países, como la inflación, como el desempleo, como la pobreza, el hambre, y todas esas situaciones que nosotros conocemos y nos preguntamos, pero si la economía política es para direccionar satisfacción en todas esas situaciones, ¿por qué nuestro país vive como estamos en este momento? Pero es importante también entender, compañeros, que existen unos organismos internacionales que influyen en las políticas económicas que se trazan en un país determinado. Y entre esos organismos está el Fondo Monetario Internacional. Desde allí se trazan esas políticas para que sean acogidas por los gobernantes en los países. Unas políticas económicas que se relacionan con las tendencias ideológicas y las políticas existentes en el mundo. O sea, de acuerdo a las tendencias de los gobernantes que manejan el país, así mismo son las políticas económicas, las cuales se encuentran representadas por los poderes políticos de cada país. Por eso las políticas económicas en Colombia son tan lesivas, son tan nefastas, porque ¿quién tiene el poder en nuestro país? ¿Quién tiene el poder? No somos los trabajadores, no somos los maestros y maestras, no es el pueblo colombiano. Y en medio de toda esta situación pues tan crítica que vive nuestro pueblo,
a raíz de esas políticas económicas que nos imponen en este sistema capitalista. Es importante y es de suma necesidad entender cómo los sindicatos, cómo los movimientos políticos, sociales, los grupos de ese interés de que haya cambio, a través de la historia hemos exigido, se exige la aplicación de unas políticas económicas que en verdad fortalezcan lo social para poder contribuir en la consecución de ese país que anhelamos con justicia social, que es lo que falta en nuestro país. Pero hoy también en medio, pues, de todas estas políticas que nos impone y este capitalismo que a través de varios siglos ha estado impuesto en nuestros territorios, hoy el capitalismo está atravesando una crisis estructural. Una crisis que es mundial, y miremos todo lo que ha pasado, por lo menos en América Latina, con los estallidos sociales, con el rechazo a todas estas situaciones que estamos viviendo. Pero también tenemos que recordar que el capitalismo no es solo un sistema económico. El capitalismo es un sistema social, es un sistema político, es un sistema económico que en los últimos siglos ha desarrollado todas esas inequidades que se viven en nuestros países. Por eso es importante, maestros y maestras aquí que están en este diplomado, hoy nosotros también apropiarnos de ese conocimiento para que desde nuestras aulas de clase, desde el preescolar, con ese manejo de ese lenguaje para que un niño desde preescolar hasta el niño de 11, le demos a conocer cuál es la situación del país. Le demos a conocer cuáles son las políticas económicas que se aplican en nuestro país. Y le demos a conocer por qué rechazamos todas estas políticas lesivas y nefastas que tienen al pueblo colombiano sumido pues en una situación muy grave de desempleo, de hambre, de desigualdades, de discriminación, de inequidad. Ese es un papel importante de nosotros los maestros y maestras. Y hoy el gobierno de Duque con su partido Centro Democrático le echa la culpa al pueblo, le echa la culpa a los trabajadores y a nosotros nos lo ha hecho en la negociación que acabamos de terminar, que la crisis económica que está viviendo el país es culpa de los trabajadores, como que si nosotros fuéramos lo que construimos las políticas económicas en nuestro país. Y este gobierno pues mentiroso y arrogante, toda la culpa se la echa al pueblo. Compañeros y compañeras, sean ustedes bienvenidos. Es un tema muy bonito y que tenemos que apropiarnos de él como dirigentes sindicales, como maestros y maestras. Yo los acompaño nomás hasta ahorita porque voy viajando, no puedo estar, pero aquí queda el equipo, aquí queda el director de escuela, los coordinadores, compañero Julio. Muchísimas gracias. Marta, de nuevo, bienvenida y el micrófono, la pantalla, todo es tuyo, Marta. Un abrazo para todos y buen día. Compañera Isabel, muchísimas gracias por la introducción a nuestro módulo Economía, Política y Crisis del Capitalismo de la semana número 7. Y como bien lo decía la compañera, el día de hoy tenemos como acompañante de este compartir académico, pedagógico y de la reflexión a la compañera Marta. Ella es licenciada en básica con énfasis en matemáticas, magíster en educación y desarrollo humano. Ha participado en la construcción de informes sobre violencia antisindical de ADIDA, tirándole libros a las balas y narrativas de maestros afiliados a ADIDA, víctimas de la violencia antisindical. Es responsable del informe para la JEP y la Comisión de la Verdad, Vida por Educar, Crímenes de Lesa Humanidad contra afiliados y afiliadas a PECODE. Es investigadora del informe de ADIDA para la Comisión de la Verdad, Resiste para Educar, una apuesta contra el miedo. Es coordinadora del informe de FECODE a la Comisión de la Verdad, la Escuela, Territorio que Resiste a la Guerra, y es la segunda vicepresidenta coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos y, por supuesto, es nuestra invitada el día de hoy. Entonces,
Muchísimas gracias, compañera Marta, por este compartir y es completamente suyo este espacio. Recordemos que la intervención de nuestra acompañante académica es entre 30 y 35 minutos. Luego generamos un espacio de preguntas directas y por chat sobre la temática. Yo espero que el módulo de hoy, Economía Política y Crisis del Capitalismo, nos deje muchísimas reflexiones y después de generar las preguntas daremos un nuevo espacio a la compañera Marta para que al final de estas podamos ya dilucidar algunas situaciones sobre el módulo y las actividades que vamos a desarrollar durante esta semana y a la vez poder resolver preguntas que se tengan sobre el desarrollo del diplomado. Sin más preámbulos, entonces, compañera Marta, muchísimas gracias y bienvenida. Le damos la palabra. Bueno, un fraternal saludo a todos y todas las compañeras que juiciosamente se vinculan los sábados a esta actividad. Un saludo a todas las compañeras y compañeros que hacen parte del equipo de escuela sindical. Han hecho un gran esfuerzo. Yo creo que esto es súper valioso porque es un trabajo bastante denso. Y como decía aquí el compañero Julio, va a tratar de aprovechar lo máximo el tiempo. Es demasiado tema, demasiado, o sea, yo apenas voy a tocar como punticos como para que los tengamos en cuenta. También sé que hay maestros y maestras aquí que han tenido conocimiento previo por su fuerza política, por otros espacios de formación, por la universidad, por charlas, entonces creo que eso se puede integrar. Y obviamente están los elementos del módulo. No sé si ya puedo compartir pantalla. Sí, señora, ya puedes. Listo, entonces. Bueno. Entonces, como planteo ahí en la presentación, solamente vamos a hablar de algunos elementos de economía política. O sea, son muy poquitos los que podemos entrar a profundizar, pero la idea, como les decía, es que los ubiquemos en esta dinámica. Bueno, partir de que la economía política es no solo el estudio de la economía como tal, o sea, los datos, las curvas, la estadística, el análisis de varias variables, de la oferta, de la demanda, de una serie, digamos, de aspectos de análisis, sino que la economía, cuando se le dice economía política, como tocaba Isabel ahorita, tiene que ver con cómo se trazan las orientaciones de los diferentes gobiernos que pertenecen a un modelo económico, a unos intereses económicos, y en ese sentido yo voy a tocar tres aspectos. Lo primero son los elementos como bases de la economía política, lo segundo son los aspectos de la crisis económica, y lo tercero, un poquitico sobre el estatuto, no tanto la reforma tributaria, sino el estatuto tributario, que me parece muy importante para que todos y todas tengamos condiciones de comprensión de cómo se aplica una política en un país, ejemplo Colombia, la economía política. Bueno, entre los aspectos, digamos, claves para el desarrollo del capitalismo, bueno, todas las sociedades han desarrollado un tipo de economía y una política para esa economía. Si ustedes cogen las sociedades como esclavistas, típicas, clásicas, la griega, pues tenían un tipo de economía, se expandían de una manera, administraban de otra, y a la vez subsistían modelos económicos, por ejemplo, lo que llamaron los pueblos bárbaros, que les decían así porque no tenían pues el nivel de concentración económica que tuvo el Imperio Romano. Pero no vamos a hablar de todo esto. Y la transición de esta economía a los modelos económicos feudales, donde también se aplicaron unas políticas económicas, tomaban unas decisiones, por ejemplo, de los tributos. Cuando vemos esas películas feudales, alguien decía en medio del paro,
uno se siente encerrado en medio de una pandemia con todas las dificultades, como en esas películas que llegaban a los caseríos a imponer más impuestos. Esa era como la sensación que teníamos. Pues obviamente eran decisiones que se tomaban a favor de los quienes detentaban el poder. Y en el medio de esto surgen otros modelos económicos y el capitalismo surge dentro del feudalismo. Si nos acordamos de las clases de historia por allá, cuando nos decían cómo empezó a generarse todos estos artesanos y parte de los gremios que se iban separando de la estructura feudal, fueron agrupándose en los puntos de cruce de los feudos para formar lo que se llamó los burgos, y allí surgieron las ciudades con un desarrollo económico y sobre todo sobre la base de un desarrollo industrial que se fue dando en este proceso. Y bueno, ya vino las revoluciones burguesas. No voy a entrar en historia, ahorita solamente toco unos puntos para que tengan en cuenta. Digamos que muchos han analizado el problema del capitalismo. Nosotros vamos a tomar aquí unos textos de Marx, porque pues en últimas es como el que logra desenredar lo que venía de la economía clásica, pues alemana, ¿cierto? Inglesa, perdón, inglesa, la filosofía alemana, y todo el debate del socialismo utópico francés, porque cuando uno ubica a Marx, el debate que le dan es, o sea, Marx tuvo esa capacidad de hacer una lectura de los tres aspectos esenciales para comprender un país que verá. La filosofía, ¿sí? En ese momento, pues Kant, el desarrollo de lo que llamaba la filosofía clásica alemana, el socialismo utópico francés, que era lo que él plantea ahí en el manifiesto comunista, del debate de los que soñaban con que esto iba a ser una transición de voluntades pues, filantrópica y no la realidad que iba a ser una cruenta lucha de clases y un enfrentamiento para transformar la sociedad. Y que también lo desarrolla cuando hace sus análisis sobre la Comuna de París. El otro punto, pues, que es fundamental, es entender las raíces de lo que era la economía política. Y en ese sentido, él plantea que hay una relación básica de acumulación, y es el trabajo. O sea, la esencia de lo que Marx dice, no, es que la riqueza en el capitalismo la produce el trabajo. O sea, esa es la base, y de ahí se desagregan otras cosas que ahorita entenderemos, digamos, cómo se relacionan hoy dentro del neoliberalismo, el desarrollo del capitalismo en sus diferentes fases. Y en ese sentido, hay una relación entre capital, trabajo, capital, que es, digamos, la relación que hay entre quien tiene los medios, quien tiene el capital, cómo a este lo invierte, pero ¿qué le hace que se reproduzca más esa inversión? El trabajo que se genera, ¿sí? No es como dice la Cabal, es que agradezca que le damos trabajo, ¿sí? Lo que hay que decir es que agradezca que gracias a nuestro trabajo ustedes se enriquecen, o sea, es lo contrario. Entonces dice, ese trabajo se refleja ¿en qué? En más capital. Y por eso plantea, digamos, un aspecto básico que es entender el problema de la acumulación basada en la plusvalía. Algunos recordarán, algunas, que la plusvalía es lo que se llama como el plusvalor, el trabajo no pago a los trabajadores. Entonces, en ese sentido, disculpen, es que estoy un poco quedadita con la voz, entonces me toca estar haciendo pausas todo el tiempo. Entonces, ese trabajo que no se paga, ese trabajo que el obrero crea, es el que enriquece al capitalista, ¿sí? Cuando ustedes van a una plantación de cera, de palma de cera,
Usted no le da la plata, las palmas, porque se queden, crezcan y sean grandes, sino le da, el valor se lo da los trabajadores que aplican los agroquímicos, los trabajadores que trabajan, que la procesan. Ese trabajo es el que no se paga, porque el capitalista obligatoriamente le corresponde pagar los insumos químicos, la tierra, el abono, el transporte, bueno, a ese trabajador hay otra mediación. Él tiene que pagar todo el material, a él no todo eso, pero quien lo aplica, quien lo recoge, quien lo transforma, no le dan toda su plata. ¿Sí? Si él va a la tienda de químicos y le vale 100 millones de pesos todos los productos, eso lo paga, pero él se puede quedar con los productos y no tiene nada. Y puede tener la tierra y puede tener el sembrado. ¿Dónde está la ganancia? En que hay unos trabajadores y trabajadoras que cogen esos productos, los aplican, crece la recogen, la transforman y eso se vende. Pero ¿quién le agregó valor a todo eso? Pues la mano de obra. Y es el único que realmente resulta él sacando ganancia. Entonces el debate de la plusvalía es, tiene que ver con el valor del tiempo abstracto, la media, en la producción. Entonces en esa producción nosotros podemos ver que hay 10 fábricas de zapatos y una media para un par de zapatos puede ser estándar, puede ser para producir 100 pares de zapatos se gastan 8 horas, los otros se gastan 4 horas, los otros se gastan 6 horas. Entonces, la ganancia está precisamente en pagarle la mitad al trabajador y la otra mitad se la dueña el capitalista. Pero, obviamente, si ustedes ven quién va a ganar más, el que tenga menos tiempo en esta producción, o sea, el que invierta menos. Entonces, por ejemplo, hoy que vemos que reemplazan cantidad de mano de obra por máquinas, vemos primero que hay un tipo de contratación que es menos estable, entonces genera menos gasto, hay menos horas de trabajo paga porque la tecnología ha ayudado, o sea, la máquina que es la intermediaria entre la mercancía y el obrero, reduce y entonces eso le genera más ganancia, por eso es que tiene más inversión, pues tiene más ganancia y va acumulando. Bueno, hay varias cosas aquí que uno puede decir de quién y por qué usted resulta con capital. Normalmente la gente dice es que usted ha trabajado mucho. El problema es de dónde se arranca, que tiene que ver con que sí, obviamente hay gente que crea un capital, una base de capital, pero los grandes capitales no surgen porque sí. Y en Colombia tenemos un gran ejemplo de que muchas de las empresas que arrancan, o sea, dicen de cada 10 empresas que se inician nuevas, sobreviven en los 3 primeros años, ¿cierto? Sobreviven 3 y en los 5, una. Entonces, eso significa que no es tan fácil arrancar produciendo algo del mercado. O tenemos algo que es el lavado de activos, que eso revienta toda la economía y la producción y lo que hace es generar otras fuentes y otra economía que digamos que no tiene un respaldo. Hablo de eso. En ese sentido, hay dos puntos que es muy importante que tengamos en cuenta y es que todo producto tiene dos tipos de valor, o sea, el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso es el que se genera en un producto por la utilidad que este tenga para las personas, por el uso. O sea, para mí en clima frío una ruana vale impresionante. En clima cálido esa ruana no tiene un valor, ¿cierto? Ese es mi valor de uso, esa cualidad que me da calor. Y así muchas cosas. Entonces, los valores de uso son, digamos, siempre han estado en el desarrollo, en el intercambio, en el trueque y en todo el desarrollo de las sociedades, porque yo cambio panela por sal y dependiendo de la zona, pues pueden ser más importantes las panelas o la sal, dependiendo de lo que se produzca o la escasez, ¿sí?
Por ejemplo, el agua. El valor del agua en La Guajira no es igual, del uso del agua, no es igual que el valor del uso del agua en la zona andina donde nosotros la derrochamos. Mientras que aquí los compañeros que están de La Guajira saben lo que significa una botella de agua en las rancherías. ¿Saben? Eso tiene un valor invaluable, ¿sí? Pero ahí no estamos hablando de precios, sino el valor, lo que significa para la gente tener el agua en su boca en una región de esta. Eso es el valor de uso. El valor de cambio es cuando se pone un precio para poder hacer el cambio. Entonces voy a poner el ejemplo aquí. 7 botellas de agua, ¿cierto? Por una arroba de sal. Y en todas partes, recuerden que las primeras precios que tenían, por ejemplo, los indígenas era eso, lo cambiaban en relación a la sal, ¿sí? Entonces la sal era una medida. Pero posteriormente el desarrollo del capitalismo pues desarrolla lo que se llaman las monedas, en oro, lingotes de oro, y hoy pues hay un estándar que sigue manejándose, aunque se manejan otros también, porque están las monedas, hoy, no fue la palabra, las monedas como el dinero pues que hace parte del capital especulativo virtual, pero el dólar sigue siendo un referente de respaldo económico en el mundo, ¿sí? Ya no es el único como fue hasta hace unos años. Entonces, este valor de uso y este valor de cambio empieza a determinar el valor de las cosas según la importancia y empieza a manejar la economía. Entonces, si sube o baja el dólar, determina nuestra economía y en muchos países. Y el otro debate que es bien importante manejar es que una premisa del capitalismo es la libre competencia versus el monopolio. Se supone que el capitalismo, una premisa era la libre competencia, pero una vez apareció el imperialismo, se empiezan a poner los monopolios. Y los monopolios tienen como aspecto principal que son transnacionales y es la fusión, como planteaba Lenin. Entonces se pasó a fusionar la industria, la banca y el Estado. Aquí en esto yo quiero ser como puntual. Mire, una cosa era la banca que existía a principios del siglo XVII, ¿sí? Del siglo XVIII, o sea, cuando inició todo este proceso, y del siglo XIX. O sea, la banca existía desde el sitio donde todos ponían, o sea, como comunal, al préstamo, a la inversión, o sea, siempre ha habido estas formas donde se recoge el dinero, pero tiene un aspecto. Para, digamos, finales de 1890, finales del siglo XIX, nosotros, ¿qué fue lo que se vio? Primero, que empezó a haber grandes monopolios de producción. Entonces, por ejemplo, en Colombia llegaban las construcciones de ferrovías y entonces era a lomo de mulas llegó toda la maquinaria de Inglaterra, pero llegaban también los vestidos y los sombreros y otras cosas. Y aquí se enfrentaban, por ejemplo, llegaban vajillas lujosísimas y aquí se enfrentaban con los productores de vajillas de los artesanos de Santander, ¿sí? Los productores de zapatos, porque aquí también empezó a haber esa industria mediana, pequeña, pero siempre fue, y por eso los zapatos de Santander siempre han sido famosos, porque ha sido una lucha desde, digamos, desde el mediados, bueno, incluso principios del siglo pasado, o sea, en medio de la independencia, bueno, antepasado ya, hay levantamientos de estos sectores que fueron parte incluso del proceso de independencia y posteriormente, porque ellos peleaban contra los impuestos y posteriormente porque llegaban mercancías y destruían su mercado. Entonces, esto lo vemos aquí, pero a nivel internacional pues era grandísimo. Pero entonces ya esa industria empezó a tener bancos propios
y además el Estado empezó a mediar y la banca del Estado también a regular normas que les permitieron a ellos concentrar los préstamos, las inversiones, el capital financiero surge allí, que posteriormente se transforma en un capital especulativo. Entonces ya no solamente es que surgía un grupo que podía tener las inversiones para ir a construir el ferrocarril, la fábrica, la industria, la exportación de una serie de productos, sino que además posteriormente empieza a verse todo lo que se llamó el capital especulativo, que tuvo su primera crisis en 1929 fuerte. ¿Por qué? ¿Qué es esto de, qué es la diferencia que hay allí? Capital especulativo, que es la base de uno de los problemas graves que tiene la economía capitalista y que también pues, nos genera a nosotros una situación compleja, es que hay mucho más capital invertido en bonos, en test, en todo este tipo de especulaciones que producción directa. Y cuando usted habla de eso, entonces voy a ponerles un ejemplo, el FOMAC. Nosotros tenemos una deuda que se ha creado por el retraso del pago de las cesantías. Entonces, ellos adentro saben que eso genera una mora y ellos, otros abogados aprovechan y no pactan, no llegan a acuerdos porque ese capital sigue especulando ahí, sigue especulando. ¿Con qué? Con tiempo, intereses. Entonces el gobierno dice, emito unos bonos test para pagar no solo en FOMAC, a todo el problema prestacional. Esos bonos test los vende usted y se los puede comprar cualquiera, la empresa privada, tal, a unos intereses mucho más bajos, pero después le cobra esa deuda a Colombia. Entonces uno dice, ¿dónde la sacó Colombia? Vendió lingotes de oro, vendió árboles, vendió agua, vendió zapatos, ruanas. ¿Qué vendió? ¿Mesas o qué? No vendió nada. Simplemente emitió ese dinero, esos bonos, porque ni siquiera es el dinero, porque el dinero sí se hace con unos respaldos en oro del Banco de la República, que es el debate real que ponía Petro, sino emite unos bonos sin ningún respaldo. Eso es capital especulativo. Y cuando eso rebasa la condición, pues vienen las crisis. Eso fue lo de la burbuja inmobiliaria, o sea que se especula tanto que llegó un punto que la gente no tuvo para pagar las casas, las entregó y los bancos se quedaron con un montón de deuda que nadie pagaba, cogió las casas, pero no había cómo mover el mercado. Ese es un problema muy grave que tiene hoy de acumulación capitalista. Sin embargo, ellos se rehacen. Yo aquí voy a dejar solamente unos hechos claves que son muy importantes para entender los ciclos del capitalismo y cómo los enfrentan. Hoy Julio me va avisando el tiempo porque perdí aquí la noción. Todavía me queda un poquito. Bueno, entonces dentro de eso, ¿qué vemos nosotros y nosotros? Uno, el surgimiento del imperialismo a finales del siglo XIX, la Primera Guerra Mundial, ¿qué son las guerras mundiales? La primera y la segunda, o las guerras regionales, porque la guerra mundial se ha transformado en regional, son disputas de mercado, disputas de territorio. Cuando llegan estas crisis económicas tan brutales, tienen que buscar formas de mediarla, y la guerra es una. ¿Por qué? Porque la guerra destruye gran cantidad de recursos, pero sobre todo de producción, y produce unos nuevos. Entonces, las armas, que es parte de las mercancías, las bombas, entonces destruyen territorios. Y un ejemplo de eso es que, bueno, ahí me adelanto un poquito, en la Segunda Guerra Mundial posterior, ¿por qué Estados Unidos quedó tan potente? Primero, porque la guerra no se dio en su territorio. Eso le permitió desarrollarse. Y segundo, porque Estados Unidos quedó con recursos y desarrolló lo que se llamó el Plan Marshall. Ese plan, que fue el plan de reconstrucción de Europa, fue un plan de reinversión de capitales y él pudo entrar a controlar territorios que no tenía. ¿Sí? Entonces, y después pues, viene todo el debate de los levantamientos, de la liberación
en varios países como colonias o neocolonias de Inglaterra, de Francia, donde Estados Unidos metió la mano en muchos y en otros sí fueron otros procesos. Pero al mismo tiempo surge la Revolución Rusa, que es el surgimiento de una propuesta diferente de sociedad, socialista, con una base de acumulación diferente y con una distribución de la riqueza. Yo aquí, que no me da el tiempo y por eso no lo metí, pero hay un punto que es muy importante que ustedes tengan en cuenta dentro de este proceso, y es cómo se da la acumulación en estos periodos. Y en ese sentido, hay una contradicción que es fundamental de esto, es la contradicción entre en el capitalismo, la producción socializada y la apropiación privada, la distribución privada. ¿Por qué? Porque todo el mundo participa en la cadena de la producción, ¿sí? Por ejemplo, para producir ropa o para producir armas, todo el mundo, desde donde extraen los materiales, cómo entra en la cadena productiva, es socializada la producción, pero la apropiación y la distribución, que la apropiación normalmente es privada, y la distribución es individual. Entonces, al dueño, al que tiene la inversión, recibe la ganancia de X proceso, ¿cierto? Porque van varios procesos encadenados. Pero al que trabaja, al que produce, pues es el que recibe menos. Entonces, ese debate es el que pone la sociedad socialista. O sea, la distribución debe hacerse según lo que cada uno produce. Y el debate de los que plantean la sociedad comunista es que no es a cada cual según su capacidad, que es la premisa socialista, a cada cual según su capacidad, sino a cada cual según su necesidad. Es decir, que en una sociedad ideal lo que la gente debería recibir es lo que necesita, aporta a todo el mundo, socializa la producción, los medios, las cadenas, está todo el mundo vinculado, pero a la gente se le da según lo que necesita, porque no se necesita igual en un país que es muy frío, no cálido, además porque lo que debería de controlarse es la sobreproducción que está destruyendo el planeta y la desigualdad en esa distribución. Esos son puntos que digamos que es un debate durísimo para hablar de las contradicciones del capitalismo y cómo se desarrollan posteriormente. Voy a terminar aquí, bueno, con los puntos claves que tuvo que ver precisamente con enfrentar el modelo, la crisis de 1929, que fue la crisis especulativa más grande que hubo. Las otras han sido muchísimo más grandes, pero las formas no solo de la guerra para destruir, sino que las prevén y logran que con esto se dinamicen. Entonces, hoy Afganistán, uno dice, pero ¿por qué Estados Unidos sale como sin imponer resistencia? Porque Estados Unidos tiene que solventar la crisis. Entonces, se aparta, deja que haya destrucción y empieza a bombardear, y es una forma no solo de enfrentar militarmente un poder, sino de sacar a la gente de ellos para enfrentar una guerra y destruir unos mercados y generar otras necesidades en el territorio muy relacionadas con el control del petróleo y de la producción minero-energética. Después viene todo lo que fue lo que instalaba la Segunda Guerra Mundial, que eso fue masiva, la destrucción del capital y la reorganización del mundo, la repartición del imperialismo, el surgimiento de todas las organismos internacionales, la OEA, la ONU, la Banca Internacional, que se el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, donde empiezan a determinarse las políticas, la OTAN, ¿sí? Las políticas de guerra, economía, de paz, la FAO, la alimentación, que era una forma de reorganización del sistema y donde Estados Unidos salió ganador de todo esto. Pero a la par que se dio eso, pues ya estaba la Unión Soviética, surge la Revolución China y todas las revoluciones del continente oriente, que hace que se forme lo que se llamó el campo socialista. Aquí no voy a hablar
texto más profundamente, esto sería otra clase de historia, donde llegamos hasta el planteamiento de la perestroika, la reconversión del capitalismo y la reconversión de, o sea, la perestroika como los cambios internos que plantearon en la Unión Soviética, pues que ya era lo que se ha llamado capitalista, social imperialista. No era cierto que todavía mantenía un modelo socialista, o sea, era socialista en algunos aspectos, como el Estado protector, pero realmente era un país que había invadido otros países, se había violentado los procesos para controlar estos territorios. Y por otro lado viene en la década del 70, principios del 80, la reconversión capitalista en China, que termina con la caída del muro de Berlín en 1989 y con la destrucción de todo este campo. Los Estados Unidos quedó como potencia hegemónica. Y posteriormente surge la Unión Europea en 1993 y empieza el desarrollo de China, ¿sí? El surgimiento de potencias imperialistas. China, Rusia ya en Unión Soviética, Rusia como una potencia también, Alemania vuelve a redimensionarse, y entonces se habla del mundo multipolar y del debate de la globalización, pero digamos que las diferencias tienen que ver con quién controla hoy las armas y los territorios. Esto, por eso le digo, esto sería para hacer una cuestión más de histórico-política, de cómo inciden los desarrollos económicos, entonces me toca casi que pasarlo así porque ya se me está acabando el tiempo y quiero ir a esto. ¿Cuáles son los aspectos del desarrollo del capitalismo transnacional y el debate del imperialismo financiero? Pues es una de las tesis. Hay un texto que pues creo que está allí, que es el de Humberto Márquez Covarrubias. Es un texto muy interesante que habla de la crisis del sistema mundial, habla de paradojas y respuestas. Aquí en una parte hace una síntesis, dice, y retoma pues varios documentos. El texto es del 2009. Hay unos textos más actualizados, pero me gusta mucho esto porque sí da las bases de algunos debates que son vitales para que entendamos, por ejemplo, qué pasó en Colombia en el estallido social, o qué pasa en Chile, o cuáles son las apuestas sociales. Entonces, una es una nueva visión internacional del trabajo basada en la configuración de cadenas globales de producción y el uso masivo de fuerza de trabajo barata. Entonces, ese debate de los venezolanos aquí, que los minimizan con es que hay bandas, también hasta eso se exporta, Colombia también exporta, o cuestiones de estas son aspectos que nosotros tenemos que enfrentar, pero detrás de eso también hay una mano de trabajo transnacional. Entonces, ese es un punto clave. La otra es la incorporación de la mayoría de recursos al proceso de valoración de capital, tanto de la litosfera como de la biosfera. Entonces, ustedes ven que hoy están dragando lo profundo de los ríos, el río Nechí y la destrucción más berraca para sacar el oro. O sea, van a los profundos, el fracking. Pero también productos que eran alternativos, que eran de la ancestrales, se volvieron económicos. Entonces tú vas a los mercados, los grandes supermercados y ves mejor empacada la chía, la amaranto, entonces también se vuelven parte de los negocios. Entonces toca todo, el capitalismo, todo lo convierte, todo lo destruye en mercancía, hasta la conservación de nuestros pueblos. La privatización de los medios de producción y sectores económicos estratégicos. Ahorita vemos privatizar Ecopetrol, privatizar todos los renglones que se pueda, lo poquito que queda. Como decía Piketty, que es el que lo tiene, el otro documento que tienen ahí, es, esto lleva a privatizar todo, ¿sí? Acabar con todo es privado, nada es de todos nosotros. Entonces, solamente las deudas, ¿no? Como la ministra ayer, que dice que perdimos todos los colombianos, nos robaron 70 millones de pesos, les agradezcan, eso sí es de todos, las deudas, pero el capital y las ganancias, por ejemplo, de esas empresas como centros, los que tenían que construir los centros poblados, sí son de pocos. Entonces,
decía, pero les tengo una buena noticia, ya no queda casi nada que privatizar, o sea, ya todo se lo han privatizado. Pero eso es importante que se vea dentro de lo que plantea. Petros desarrolla bastante sobre eso. La sobreexplotación del trabajo directo, generación de una desbordante sobrepoblación e incremento de la migración forzada. Entonces hoy hay migración ambiental, migración por hambre, migración por falta de recursos, migración por muchas cosas. O sea, la situación del mundo es catastrófica. Hoy van a salir ustedes en crisis a decir, ya, o hacemos algo que, o sea, el mundo es totalmente catastrófico. Lo de Haití, lo de Afganistán, lo de Colombia, la cantidad de colombianos por el mundo, los venezolanos, ecuatorianos, por todo lado, porque la gente, hoy la mano de obra migratoria, incluso no estamos hablando solo de las masas empobrecidas, sino ver la cantidad de ingenieros con 2, 3 títulos que migran a contratos basuras, flexibilizados, tercerizados, que puede ser que aquí en dólares valga mucho, pero que lo que hay es una migración de la mano de obra de todos los tipos y una sobreexplotación grandísima, ¿sí? Y la otra es la privatización del conocimiento intelectual. O sea, eso es propiedad, todo ese debate de las patentes, del material, del trabajo científico, tecnológico, y esa migración de ese, bueno, ese es el punto que me está diciendo, de trabajadores altamente calificados. ¿A dónde? A los centros del imperialismo financiero. Entonces, eso es una característica que es bien importante. Y entonces plantea Covarrubias que esta es una de las tablitas que hay que mirar los enfoques teóricos que se han venido dando. No me da el tiempo para leerla todo en la crisis del capitalismo, pero se las voy a dejar. Me gusta porque siempre está el texto y hace un cuadrito resumen, que es el debate, lo que llaman la financiarización, que es el debate de la especulación del capital financiero y todas las burbujas especulativas, la sobreproducción. O sea, hay tantas mercancías y no hay una capacidad de demanda de consumo. Mire, cuando empezó la pandemia decían, nos vamos a quedar sin comida, tan mentiras. Se paró incluso renglones de la producción, pero aunque algunas escasean, en general había tanta sobreproducción que lo que hizo fue venderse gran parte de eso y después se generó otra esfera de acumulación. Neoliberalismo, que es el debate, un modelo que ha sido incapaz realmente de desarrollar digamos, un equilibrio entre el crecimiento económico y el desarrollo humano. O sea, el crecimiento económico no va de la mano del desarrollo humano. El desarrollo humano a veces es totalmente contrario a este crecimiento económico neoliberal y genera incluso más desigualdades, y eso lo ha demostrado el actual sistema, que ha concentrado mucho más la riqueza. El ciclo económico, hay un debate de que las crisis eran cíclicas, pero cada vez son casi que permanentes. O sea, es tal ese debate del crecimiento económico en detrimento del desarrollo humano, que no hay capacidad de compra, no hay capacidad de consumo, y eso hace que sean digamos, unas crisis más seguidas. La otra es la caída de la tasa de ganancia, porque ante tanta sobreproducción se va disminuyendo ese valor agregado que le pone el trabajo, porque hay sobreproducción. Y por eso ustedes ven, ya que es estructural, la guerra es una forma de destruir cuando hay sobreproducción, se destruye. Pero también ustedes ven cuando la gente bota la leche, porque hay tanta sobreproducción que prefieren botarla porque si no más se le baja el precio, entonces botan la mitad de cebolla, de la leche, de tal, y no es por el paro, sino porque el sistema capitalista nos lleva a eso. Sistémico. Perdón, compañera, y nos civilizatorio. quedan 5. Ay, Dios, todavía falta. Lo sistémico. El sistema capitalista mundial experimenta una crisis multidimensional. Y a eso es lo que más quiero desarrollar este último pedacito, porque no es la crisis normal que se sobrebajó en el 29, que se agravaron con las guerras que llevaron a mucha destrucción y hambre,
sino que es sistémica. El COVID es un reflejo de esto porque muestra también cómo una civilización toca sus estructuras y lo que eso fue reorganizarse para controlar la naturaleza, ¿sí? Atentando contra todos los principios de la vida, que es el debate de los civilizatorios. Aquí llaman civilizatorio y si lo que hay es que proponer una nueva forma de civilización. Yo creo que el paro en Colombia, los puntos de resistencia y algunos programas o posiciones que de pronto no las hemos logrado entender o son muy nacientes hoy, nos está mostrando que esta crisis sistémica plantea algo que está aquí, que es lo que se llaman las paradojas, y, o sea, cómo hay una paradoja, cómo hay un proceso y hay una contradicción que es la que tiene reventado el sistema. Si, por ejemplo, esta primera, no voy a explicarles las otras, Julio les pasa la presentación o las compañeras, sobre acumulación y sobreproducción y su consumo, que es la concentración de capital, poder, riqueza y conocimiento, y la contradicción es hay que destruir empresas, empleos, infraestructura y cultura. ¿Para qué? Para poder manejar la sobreacumulación. Y así plantea 4 paradojas que me parece que es el desarrollo desigual entre centro y periferia, las nuevas fuentes de generación y apropiación de ganancias y el neoliberalismo regulado, que son los puntos que ellos plantean. Y plantea, una Rubias, 9 puntos de la complejidad de la crisis, y para mostrar que es una crisis sistémica, que es una crisis multidimensional, que es una crisis que hace que el informe climático que salió hace 15 días nos diga, ¿sabe qué? Ustedes perdieron la oportunidad, ya no pudieron controlar el calentamiento global. Si quieren, hagan algo estos 20 años para que no se suban 2 grados más. Y esta semana vimos inundada Nueva York, Nueva Jersey, vimos inundada España, Las Águilas, pero vimos inundado nuevamente media Colombia, la costa inundada debido al cambio climático y los negacionistas diciendo que no. Y plantea 9 puntos, una crisis laboral, aquí están los datos del 2009, una crisis alimentaria, una crisis de subsistencia ambiental, una crisis energética, eso es un carrete muy bonito, pero no lo puedo desarrollar, crisis energética, migratoria, política, cultural y teórica, y genero aquí los 2 últimos puntos, el pensamiento único representado en la ideología neoliberal. En Colombia se expresa como un pensamiento fascista, como un pensamiento de control de partido único, ya sabemos de cuál hablamos, jefe único, ya sabemos de cuál hablamos, doctrina única, ¿cierto? Y el control de todos los órganos del Estado. Ese es el debate entre la relación de economía y de política. Controlo todo para que se haga un robo, como el de ayer, que es uno del de Odebrecht, no pasa nada, porque yo controlo todo y porque garantizo que aquí pueda surgir mi crisis. Y en ese sentido, hay 4 puntos que dejo yo aquí de lo que ha llamado Garay Espitia la caracterización del sistema tributario colombiano. Si ustedes leen estos 4 puntos, esto es de un documento interno, pues que estamos trabajando en un grupo estratégico que voy yo de Planeta Paz, y él plantea 4 puntos, ellos dos, los dos Jorge Garay y Jorge Espitia, frente al sistema tributario. El uno es que no satisface el principio constitucional de equidad, progresividad y eficiencia. ¿Por qué? Porque plantea las rentas que se recogen no son proporcionales a la capacidad de pago de personas naturales y jurídicas. Hay gente diciendo, por Dios, ¿yo cómo voy a pagar todos esos impuestos? Y tienen que sacar préstamos porque no tienen esas ganancias, mientras que otros no les cobran. 2, el sistema tributario se distingue en su excesiva complejidad, su exagerada opacidad y falta de transparencia ante la proliferación de beneficios o excepciones tributarias. Las excepciones tributarias en este país son terribles. ¿Qué hacen las grandes multinacionales? Montan cientos de empresas fantasmas y consignan allá la plata. O sea, esto es un paraíso fiscal. No voy a desarrollar más. Por ahí en otra charla se ha hablado de cuáles son las excepciones tributarias y cómo eso impacta a la economía. 3, el sistema tributario reproduce trazos diferenciales muy significativos. Entonces, y no hay debida justificación. Entonces usted ve
que hay personas jurídicas, sectores mineros y manufactureros, que el impuesto a la renta en promedio es desigual. Entonces, las personas jurídicas pagan menos impuestos que las personas naturales, o sea, nosotros, y no hay una relación correcta en los diferentes sectores económicos. Entonces, dice, es una exclusión social tenebrosa, pues, favorecedora de los intereses de los poderosos a costa de los intereses colectivos esenciales y reproductora de exageradas inequidades del sistema social. O sea, el reflejo del sistema tributario de Colombia precisamente es el reflejo de la aplicación de la economía política en un país donde privilegia en los grandes sectores, en los ricos y en los súper ricos de los ricos, y destruye con tal de mantener esos privilegios y cargarlos en los sectores populares. Por eso el estallido social, por eso el levantamiento y por eso la necesidad de transformar esta sociedad. Así digan lo que no digan, Colombia es la sociedad más inequitativa que ha vivido, o sea, en este momento, históricamente, y por eso esto nos debe llevar a cuestionar. O sea, esto se trata de sobrevivencia, esto se trata del planeta, esto se trata de garantizar la vida y se trata también de generar unas condiciones de dignidad y sentidos frente a qué es estar vivo, a qué es disfrutar cuando vemos que día a día nos queda muy pocas posibilidades de que las nuevas generaciones sobrevivan ante esta catástrofe climática, social, natural, ecológica, ambiental. O sea, es una situación que nos debe llamar como maestros y maestras la atención para transformar realmente el quehacer y los hechos. Por eso les invito a que trabajemos también lo que planteamos desde Derechos Humanos con la Semana de la Paz, que son unas guías que buscan cómo hacer una sensibilización frente a la memoria y los contextos. Gracias, compañeros y compañeras Contrarreloj. Muchísimas gracias, Marta. Espectacular el compartir frente a este tema tan importante como todos los que estamos desarrollando en este diplomado. Bien, la reflexión frente a todo lo que se genera desde el sistema capitalista, que no es algo que haya surgido hace 100 o 200 años, sino que es algo mucho más profundo, y que el modelo neoliberal es solamente una de las representaciones de toda esta imposición de un pensamiento. Tener presente que nosotras y nosotros somos la clase trabajadora de la educación y por la educación, y qué importante entonces es generar procesos de reflexión desde las aulas en torno al trabajo conjunto, al trabajo solidario, al trabajo desde la equidad, desde el trabajo en equipo y en construcción, partiendo también hacia esa mirada de construcciones y fortalecimientos de sociedades y de, por supuesto, la defensa de la vida y de la dignidad para todas y todos, no solamente para Colombia, sino para los que habitamos el mundo, humanos, animales y plantas. Pero bueno, en este momento, entonces vamos a dar la palabra a nuestras compañeras Luz Aida y Ana María para que podamos escuchar las preguntas que tenemos en el chat y las preguntas a viva voz. Recordemos que son 5 intervenciones. Compañera Marta, te invitamos a que puedas ir haciendo una recolección de las preguntas, porque después de ello, después de que se formulen las preguntas, vamos a generar un espacio de 20 minutos contrarreloj también, para que de manera sucinta se puedan responder esas inquietudes. Tener presente que solicitamos que las preguntas y las intervenciones estén en relación directa con economía política y crisis del capitalismo, y recordemos que después de que la compañera Marta haga las aclaraciones, se darán unas indicaciones sobre el desarrollo de la tarea del foro de esta semana, y si tenemos preguntas sobre nuestro diplomado, pues será el momento de abordarlas. Entonces, compañera Luciana, tienen la palabra. Muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias, Julito. Bueno, buenos días a todos y todas. Por allí en el chat pregunta la profe Mabel
Profe Marta, ¿cuál es el papel de la revolución industrial para el desarrollo del modelo económico capitalista, teniendo en cuenta que marca un antes y un después en la conformación y desarrollo de los sindicatos? Pregunta el profe Federico, pues que además de, de la situación de la corrupción, pues hay otros que también se presentan como el narcotráfico, como los pagadiarios y bueno, otras formas de economía que no representan ni legalidad ni formalidad en términos de los impuestos. Y la pregunta es, ¿por qué el Estado colombiano no toma las medidas en esos capitales mal habidos? Bueno, muy buenos días nuevamente a todos. Entonces, en la participación con vos, un minutico, por favor, el compañero Héctor Zárate. Compañero Héctor. La compañera Mabel Jaraba. Hola Luzaida, buenos días a todos, compañeros y compañeros. Bienvenida, mi profe. Sí, ¿cómo están? Bueno, ya Ana Minutico. María tuvo la oportunidad de leer la inquietud que tenía. Sin embargo, quiero hacer un comentario de alguna u otra forma todo este proceso que estamos cursando con este diplomado de FECODE ha sido muy productivo y por supuesto que nos está creando conciencia de una u otra manera de lo que significa como docentes el hecho de que tenemos en nuestras manos una oportunidad y es necesario que nosotros como docentes a estos niños, a estas generaciones que tenemos formando, pues hagamos precisamente esa concientización, no solo por lo que significa la defensa de la vida, sino del medio ambiente y de nuestro planeta como tal. Sí, y nuevamente reitero, mi pregunta va encaminada a que de una u otra forma todo este sistema capitalista también tiene en cuenta lo que fue la revolución industrial, ¿cierto? La revolución industrial que de una u 30 otra forma, segunditos, mi profe. como no, nacen estas empresas y que, bueno, forza también el nacimiento de estos primeros sindicatos, principalmente en Inglaterra y posteriormente en Europa. Entonces, allí va mi pregunta. Muchas gracias. A ti, mi profe, muchas gracias. Bueno, pregunta el profe Alberto, ¿cómo podemos como maestros, y esto está muy vinculado con la tarea, bueno, con el compromiso académico de la semana, cómo podemos como maestros oponernos al sistema, el cual está arraigado históricamente a nivel social? Pregunta la profe Sonia, ¿qué tan benéfico es el sistema capitalista para nuestro país? Pregunta el profe Lamus, ¿hasta qué punto la idea de la crisis de capitalismo es real? Quizá la crisis de una modalidad del capitalismo y eso en las economías desarrolladas como el, bueno, entre paréntesis, Fordismo, el capital como sistema está en transición hacia el capitalismo cognitivo intangible. Intangible. Podemos en ese sentido comprenderlo con las fórmulas del plus trabajo y la explotación absoluta y relativa. La compañera Gloria Estela Mancipe. Compañera Gloria Estela. Mi profe Yolima Patricia Castillo. Vi que entraba. Profe Yolima. Sí, señora, muy buenos días. Básicamente la pregunta sería ¿cómo el neoliberalismo en Colombia y el capitalismo ha mutado a tal punto que las organizaciones sociales se han dejado permear y han perdido sus luchas? Esa es como la pregunta que yo hago. Y teniendo en cuenta, pues, inclusive la postura del magisterio, de algunos maestros estamos en el confort y no entendemos la necesidad de la lucha. Muchas gracias, mi profe. Pregunta el profe Orlando, el plan Marshall se utilizó para la recuperación de Europa, pero también para endeudarla y poder controlarla, evidenciando el inmenso poder de la banca internacional. Una verdadera crisis será cuando el sector financiero entre en crisis. ¿Cómo hacer para que esto ocurra? Mi Pregunta profe Susan. Dale, Anita. de una chiquita de la profe Elba que pregunta qué estrategias se pueden implementar desde la escuela para contrarrestar las secuelas y el pensamiento del régimen capitalista. Profe Susan Lorena Higuera. Profe Susan.
Entonces, con respecto de los que no han participado, veo la manito levantada de un compañero o compañera que aparece registrado como iPhone. Por favor, tienes la manito levantada, entonces un minutico. ¿Y cuál es tu nombre, mi profe, para de una vez editarte allí? iPhone aparece. Hola, Profe iPhone. Profe se fue, iPhone no quiso hablar bajo la se mano. fue. Bueno. No se te escucha, mi profe. Tengo problemas de conectividad. Muy Ahí, buenos días. buenos Sí, días. mejoró. Sí, señora. Adelante, un Muchísimas minutico, por favor. gracias. Muy buenos días. Primero que todo, pues mi nombre es Natalia Osorno. De darle los agradecimientos a la doctora Marta por este espacio tan importante y este tema tan vital. Mi pregunta sería, desde la visión del sindicato y desde esta visión global que ellos pueden tener, sí, como directivos, ¿cuáles serían las orientaciones? Porque el panorama que nos dibujaban ahora es bastante crítico, el panorama socioeconómico político, sí, que se viene. Entonces, ¿cuál podría ser la posición de nosotros como magisterio de base en este proceso ahora que venimos, pues, que es la oportunidad en las elecciones para modificar o de pronto dar nuestro granito de arena para modificar de cierta medida esa crisis económico-política que se presenta? Muchas gracias. A ti, mi profe, por el respeto al tiempo. Muchas gracias. Pregunta a la profe Paula, ¿propende la lucha sindical por el cambio del modelo económico en el país? Si es el caso, ¿se podría pensar en un país como el nuestro? No, ¿se podría en un país como el nuestro implementar un modelo comunista o socialista? ¿Es acaso una utopía el cambio de modelo? Profe Oscar Ríos, un minutico. Buenos días, muchas gracias. Realmente yo estoy como inquieto con el tema del sistema. Si el sistema está tan arraigado, tan estructurado, tan bien armado que no deja salida a que se escape nadie, ¿qué me hace pensar a mí en un dirigente, en otro tipo de organización que intente hacer cambios a un sistema tan estructurado? Es decir, ¿no será más bien que el sistema absorbe, no importa quién dirija? O sea, creo que esa es como la inquietud que tengo yo. Si ya el sistema y viene de tantos años, pensar que hay un dirigente o alguna persona que pueda hacer el cambio, tal vez lo que va a hacer el mismo sistema es absorberlo y que la estructura se mantenga. No sé si mi pregunta fue clara, les agradezco. A ti, mi profe. Muy bien tu pregunta. Pregunta la profe Laura Angélica, ¿qué estrategias podemos aplicar en el aula para generar un cambio de conciencia y acción en los estudiantes más pequeños que crecen bajo los preceptos del sistema capitalista? Pregunta el profe Alberto Rodríguez, ¿podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos que para nuestro país lo mejor es un modelo socialista en un mundo capitalista? Y finalizamos las participaciones con vos, con el profe Santiago Barrios. La profe Susan, Anita, ha registrado su pregunta ahí en el chat, que ya tenía participación con vos, no tiene micrófono, pero entonces finalizamos con el profe Santiago. Buenos Profe días. Santiago, un minutico. Buenos días a todos. Sí, señor. Bueno, lo mío no es una pregunta, sino un aporte. Bueno, enmarcado en ese concepto de la economía política sobre la plusvalía y sobre la acumulación de riqueza, en el departamento del Cesar, exactamente en el corredor minero, estas empresas multinacionales, argumentando crisis en este punto del COVID-19, muchas de ellas cerraron sus puertas, dejaron de producir, despidieron a más del 70% de sus empleados. La estrategia para ahorita cambiar de razón social y nuevamente contratar, pero de una forma tercerizada, desmejorando el capital de producción de cada uno de esos empleados, desmejorando el sueldo. Entonces, esa estrategia 20 segunditos, mi maquiavélica, profe.
esa estrategia maquiavélica se está aplicando en el corredor minero departamento del Cesar. Gracias, mi profe. A usted, mi profe, muy amable. Bueno, preguntan qué orientación daría. No, hay muchas más aquí en el chat, pero Yo voy a las he tratar leído de... casi todas. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Eso nos Estaba facilita juiciosita. bastante. Eso nos facilita bastante. Bueno, preguntan sobre la orientación en el marco de las elecciones futuras. Preguntan sobre la superación o la solución la superación del sistema económico capitalista. Es incisiva la pregunta en varias formas. ¿Qué viene después, por supuesto, de ello, del sistema? Y de la crisis, ¿no? ¿Cuál es el proceso de cambio? ¿Cuáles son las acciones concretas desde lo pedagógico? ¿Cómo actuar desde las aulas, desde las instituciones, desde lo comunitario? Bueno, hay varias apuntan a ello, como para irlas recogiendo. La de la profe Susan, que es en particular quien tenía intervención. ¿Qué medidas políticas y económicas se pueden tomar para que la crisis del capitalismo no golpee tan fuertemente a Colombia? Y bueno, pues de ahí hacia abajo, la profe Marta nos dice, ¿ya las ha venido revisando? Sí. Sí. Sí, hay unas, las agrupé, espero no haberme zafado de ninguna. Hay unas preguntas que son irrespondibles aquí porque me tenía que dar mucho tiempo, realmente, para que hiciéramos un debate. Les puse el texto, un texto que utilicé, ¿por qué me gusta el texto de Marqués de Córdoba? Que no me acuerdo si está en el módulo, ahí ya Sí, adicionado. señora. Sí está. No, pero digo este mismo, no, o sea, no es, no, ¿a qué me refiero? Que al final hay una bibliografía con todos los links, ¿sí? O sea, este enlace tiene todas las bibliografías con los links, todas. Entonces, si quieren un curso de economía política, aunque hay uno más actualizado, pero la verdad he estado hasta ahora trabajándolo, discutiendo, mirando incluso los datos con la economía mundial de hoy, para uno manejarlo, porque pues no se trata de... Es un muy buen libro, porque como lo puse, tiene todos los enlaces. Entonces, el que quiera profundizar, ahí está el enlace de Mora, está el enlace de tal, que habla de X o 3 temas que cité, porque yo lo único que hice fue citar. Y me pareció bastante didáctico, ¿cierto? O sea, no solo el texto, sino pues hablo de este enlace. Frente a eso hay varias cosas. Uno, el debate de la revolución industrial fundamental. Ya le pasé rápido así, usted desarrolló el capitalismo, no sé qué, pero la revolución industrial es precisamente el salto que da la sociedad para imponer el desarrollo como tal, no de la industria, porque a veces cree uno que es eso, sino del capitalismo, de cómo ese desarrollo industrial llevó no solo a la máquina, el desarrollo de la máquina, sino en la concentración de mano de obra en las fábricas. Y como tal, a configurarse el proletariado económica y socialmente en una gran masa de trabajadores, y desde ahí empezar una serie de luchas conscientes de que ellos y ellas tenían unos derechos. Entonces, la revolución industrial, que es un capítulo que uno pasa con los pelados, pasa como, sí, se empezó a generar la gran producción, pero fue todo un cambio social, económico y político frente a cómo se configuraban estas nuevas formas y estas concentraciones en las ciudades, en las fábricas, y obviamente de una clase que también empezó a plantearse más conscientemente su lucha, pero porque a veces la gente cree que, pues, que debe ser obrero, pero el debate de Carlos Marx es como él teoriza sobre el desarrollo y sobre las posibilidades de una sociedad diferente. Aquí hay varias preguntas frente al futuro, que por eso les digo, tendríamos que darnos un debate programático de apuestas, de las experiencias, de la historia social, de la historia, qué fue lo que pasó realmente en Rusia. Hay varias teorías, varios balances en China, en Vietnam, en Camboya, modelo cubano, lo que pasó en Centroamérica, en los países que han intentado un desarrollo del capitalismo, el debate de si en Colombia había un desarrollo pleno o no del capitalismo. Entonces, por eso les digo, eso es, y no hay más tiempo en los módulos. Entonces, pero yo creo que esto es una discusión válida, porque una a veces se queda como, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, yo puedo hacer cosas de conciencia,
pero de transformación, o lo que decía ahora el compañero, y no será que el capitalismo corrompe todo, sí, hasta que tumbemos el capitalismo, esa es la verdad, eso corrompe todo, eso es inevitable porque son unas reglas de poder. No significa eso que no haya gobiernos más democráticos o más alternativos o gobiernos más, pongámoslo así, menos inequitativos. Entonces, por ejemplo, ahorita en la contienda electoral están unos programas o unas apuestas, entonces viene el debate de lo que se mueven las alianzas para poder llegar al poder y lo que realmente se podría hacer de transformaciones económicas políticas, y en ese sentido un debate sobre el modelo energético, que hoy hay una discusión aquí, si se debe transformar, si se debe tocar o mejor no tocarlo. Y usted ve que la coalición del centro, bueno, el centro en general, dice, no lo toquen tanto. Todas las propuestas que hay fuertes, todas son para mantener el capitalismo, unas con rostro humano, otras entrando en la vida y otras para el desarrollo. Ayer tuve la posibilidad de sentarme a hablar con Francia y la gente dice, no, es que ya, ¿cómo va a pensar en gobernar el país? Pero ella estaba con una cantidad de gente en los territorios y uno los escucha y ellos están pensando en otro país, no en ese capitalista, como decía Oscar, sino, bueno, ¿y cómo reconvertimos de otra manera territorio? Yo creo que cuando yo les decía, Colombia tiene que transitar y el mundo por escuchar esas nuevas voces, ese debate del buen vivir de los territorios, hay que escuchar. No es fácil pensar en transformación. Decir si el modelo socialista X o Y es el de aquí, no, yo creo que Colombia tiene que construir su modelo propio de transformación y el socialismo no puede ser como el socialismo es malo, bueno, el cubano, el ruso, la dictadura, sino es el debate del punto inicial que les dije yo. La contradicción en el capitalismo es que la producción está socializada, pero la distribución, la apropiación es individualizada. Y como lo vimos al final, según lo que plantea Garay Espilla, que lo sentimos todos, la inequidad es tal y el sistema financiero lo que busca es proteger esos ricos de los ricos súper ricos y no proteger las grandes poblaciones. Entonces la discusión está en subvertir eso, subvertir esa sociedad y pensarse en otros modelos de sociedad. Y yo les digo, yo creo que el PAR y unos movimientos que se están dando, están empezando a esbozar otras formas. Y uno se pone a pensar cómo surgió el capitalismo en los burgos o los feudalismos en los feudos iniciales y cómo duraron siglos para transformar el otro modelo. Y pues esto tendría que ser algo que va a obligar la especie, ¿sí? Porque dice, ¿sí? O el imperialismo, el capital financiero destruye a la humanidad porque la destruye físicamente, lo que está pasando con el cambio climático, o la revolución, y una revolución amplia de la sociedad que cambie todas las costumbres, el consumo, detiene esto. Porque hoy lo que nos confronta es una sobrevivencia de la especie. Ni siquiera es, ¿para qué me sirve un salario si mi salario genera más consumo? Si mi salario está generando más destrucción. Entonces yo creo que aquí hay cosas, y hay algo que decía un compañero que lo quiero concatenar aquí, y es el debate de el poder de las transnacionales y las multinacionales. Hoy una característica del nivel neoliberalismo es que el Estado es mínimo, un Estado mínimo no porque no tenga gran burocracia, sino porque no es el que decide, deciden las multinacionales. Entonces el lobby, por ejemplo, lo vemos ahorita con la ley de comida chatarra y de poner impuestos a los productos de azúcar, que tienen mucha azúcar, para preservar la salud. Usted ve el lobby y ve a los congresistas y a los sectores diciendo pues que el que no quiera no la consuma, pero tampoco pagan impuestos, si traen una enfermedad terrible que estamos sufriendo por el consumo de azúcar, y que el COVID aprovechó para matar a toda la gente que más tenía problemas porque fueron los que más fueron afectados, las comorbilidades derivadas precisamente de la obesidad, de la diabetes y eso, por las formas de alimentación que tenemos. Entonces, frente a esta crisis del sistema financiero, hay una cuestión, y es que las economías ilegales y la corrupción
son formas de apropiación legítimas, no legales, pero legítimas. ¿A qué me refiero? A que el mismo sistema procura posibilidades para que se logre ese capital legalizar, ¿sí? O sea, no es economías legales, pero lo legaliza, lo legitima. Y es la forma como sobrevive el capital financiero, con una cantidad de especulación y con economías paralelas que hacen parte, no solo esa corrupción, sino el narcotráfico, el tráfico de personas, de armas, de órganos. Es permitido y hay mercado para eso, porque es de parte del capitalismo, del control de la vida, la naturaleza y la sociedad. Más fácil sería legalizar, evitarían una guerra, pero si se acaba la guerra, eso es una forma de producción, las armas, las industrias armamentistas y todo lo que trafican por detrás. Entonces, ese es el espiral del capitalismo y está inserto allí. Son bases y parte de la matriz de acumulación, no la van a acabar. Algunos nos dicen a los que hemos persistido durante toda nuestra vida y seguiremos persistiendo como el necio, de que esto sí puede ser diferente y sí puede cambiar. Y creo que en ese sentido, si ustedes leen, son unas guías súper sencillas las que hicimos con unos compañeros de la compañeras de la Comisión de Derechos Humanos, pero precisamente lo que estamos buscando es el debate de Rosa Patas Largas y el estilo escarabajo, cuando nos llevan al consumo y cuando nosotros persistimos en la memoria y en identificar las formas de buen vivir para cuidar la naturaleza y tomar de ella solo lo que necesitamos. Es una utopía que es la que nos mantiene vivos y nos permite transformar y pensar que hoy la política sienta también bases para pensar nuevos programas, que hoy el movimiento social plantea nuevas alternativas y más que el control de unos por los otros. Y yo creo que no hay que perder la esperanza. O sea, puede salir una crisis, una de las existenciales, cuando leo el informe climático, y digo, por Dios, ¿dónde está? ¿Qué hacemos? Hagamos estas guías en la Semana de la Paz, que los maestros y maestras las bajen, son súper sencillas, las complementen, las desarrollen. Hagamos un movimiento pedagógico que transforme estas mentes, que pensemos la sociedad, que confrontemos el sistema. Pero de fondo, si no destruimos el capital financiero, compañero que me preguntó, que tocó lo del plan Marcha, no vamos a poder sobrevivir como especie, como sociedad. O sea, es una apuesta mucho más allá. Entonces no se trata solamente de que entendamos las leyes, sino que miremos esto. Y Natalia, a mí no me vuelven a decir doctora, salvo que me regalen un doctorado convalidado. Por el momento, Marta, soy profesora, maestra, como ustedes, amo ser maestra. Lo extraño, ya lo estoy extrañando, ya lo estoy pensando. Volver a mi aula me hace mucha falta. Y creo, compañeros y compañeras, que ahí está el ser maestro. Ese aula, esos niños, esas niñas que necesitan esperanza, porque ese mundo que le estamos dejando no les da posibilidades. Y el capitalismo no va a parar si no lo paramos. Y lo que uno ve, a pesar de muchos anarquismos y de otras cosas que se generan, es que en ese movimiento de los jóvenes y los jóvenes que se viven en los territorios, hay un movimiento fuertemente antisistémico. O sea, ellos no van por reformas, van porque haya cambios fundamentales. Es incipiente, pero así han sido las grandes transformaciones sociales. ¿Sí? Dentro del monstruo se genera la esperanza y la semilla. Y ahí está creciendo, ahí está el topo cavando para decir que la sociedad tiene que verse diferente. O sea, todas esas películas de muertos vivientes, de virus, de catástrofes y todo eso, en parte es el reflejo de hacia dónde va la sociedad, de una destrucción, puede ser que no sea igual, sea como el COVID y otros, pero que necesita profundizar, pero el imperialismo, las transnacionales, el capital financiero, se agarrará y será mucho más letal, y lo hemos visto en Colombia, como ante el miedo de poder perder el poder, unos sectores de clase son más agresivos, violentan más, estigmatizan, señalan, asesinan y persiguen, que estamos viviendo. Entonces creo que ahí están las claves, hay un poco de preguntas de las que me hicieron ahí, que son como ¿y qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Creo que la escuela es una oportunidad de reflexión, es una oportunidad de desarrollo. Insisto en que
en que hay que darnos la pela y que hay que buscar otros mecanismos que nos permitan a nosotros leernos. Yo creo que nada está escrito de por dónde son los caminos hoy, o sea, Marx, Lenin, que pasó en China, en muchos países, en Cuba, son referentes para aprender, para entender, para retomar, pero Colombia y hoy el mundo tiene que construir, pongámoslo así, su propio mundo que incluye ese ser socialista en términos de socializar la ganancia, socializar, bueno, más que la ganancia, la producción, socializar la producción de tal manera que no genere esa sobreexplotación, pero sobre todo la riqueza, lo que se produce sea para todos y todas. Esa es la base del sistema socialista, la redistribución de lo que se produce y digamos que la mirada de las sociedades comunistas comunitarias es más tomar solo lo que necesitamos, solo lo que necesitamos, porque es la única forma de preservar y equilibrar la naturaleza y a los seres humanos como una parte de ellos, sino como los hegemónicos patriarcales dominantes y destructores de la sociedad. Ya pues, sé que hay otros debates ahí más profundos o de más tiempo frente a los modelos sociales. Eso sería. Gracias, compañeros y compañeras. Marta, muchísimas gracias por las aclaraciones y el complemento. Es bien interesante hacer toda la reflexión sobre las dinámicas que se vienen teniendo en términos de lo económico, que se generan a través de la adquisición y a través del sistema económico que es imperante, genera procesos también de dominación y genera unas situaciones bien fuertes. Me gustaría entonces plantear, no sé si haya otra situación, Luz, ¿sí? O podemos dar una explicación ya sobre la unidad. Yo creo que la unidad de Julito. Y Julio, si yo me quiero despedir, sí, ya me quiero despedir. Pues yo realmente creo que hay muchas cosas que hay que profundizar en la vida, o sea, en la discusión y en algo que la gente preguntó ahí, que es lo de los sindicatos. O sea, ¿qué son los sindicatos? Y hoy vemos un debate en la CUT de los sindicatos que entre los puntos se han vuelto a defender a los empresarios. Los sindicatos son para defender a los trabajadores y trabajadoras, obviamente entendiendo el contexto. Pero los sindicatos pueden tener una apuesta simplemente de mantener en el sistema o de reconvertir el sistema social y político y ser parte de esa transformación y que nos representa. La discusión es qué tan cooptados están los sindicatos por el sistema o qué propuestas políticas tenemos los quienes hacemos parte de estos propuestas programáticas y de transformación. Y creo que eso sí es una pregunta bien grande. Los informes de la vida, por ejemplo, en los informes que nombró Julio cuando me presentó, sacamos una hipótesis que comprobamos, y es que la violencia antisindical fue perpetrada contra los dirigentes sindicales que tenían apuestas programáticas de transformación de sociedad. Y una de las apuestas que hizo el gobierno fue eso, desestructurar, acallar, pero principalmente cooptar el sindicalismo. La pregunta es, ¿qué tan cooptados estamos dentro del modelo? ¿Y a qué apostamos? Las dejo, un abrazo grandísimo, tengo que salir ya, una cita médica, y de verdad espero lo mejor y cualquier cosa que pueda aportar, estoy pendiente. Chao, chao. Muchísimas gracias, Martica, encargarle los enlaces de pronto para subirlos a la Marta, plataforma. muchísimas gracias. Ah, listo, sí lo puse ahí, pero ya se los mando. Ay, muchas gracias, sí señora. ¿Listo? Bueno, y la presentación también. Sí, ya te la envío, de Marta, una. muchísimas gracias. Dale, chao. Eso, quedo en espera. Entonces, muchísimas gracias por todos los aportes, el acompañamiento académico y la reflexión. Y por supuesto, es bien importante tener presente que los sindicatos son esos espacios de defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Entender que nosotros y nosotros somos la clase trabajadora de la educación.
¿sí? Y que por ende lo que hacemos todo el tiempo es exigir, exigir nuestros derechos y visibilizar unos derechos para todas y todos en términos de lo que es la igualdad y la equidad. También es muy importante una reflexión, y es cómo hoy día y desde hace algún tiempo se viene generando el doble uso de conceptos como libertad, igualdad y fraternidad, que en algún momento se establecieron para Europa de los derechos humanos, y hoy día los tenemos en el mercado. Son principios de mercados dominantes donde hay una libertad hay una libertad de venta, una igualdad supuestamente del mercado y una fraternidad entre la empresa, pero que esto lo único que ha ido llevando es al monopolio y al ir generando una disminución y una diferenciación muy fuerte entre las clases. Y que básicamente seguimos hablando de dos clases: los potentados que tienen todo el dinero y nosotros que somos la clase trabajadora. Entonces, sin más, me remito a nuestra unidad temática, Economía Política y Crisis, donde en ella hemos planteado dos actividades, compañeras y compañeras, que se han venido desarrollando las semanas anteriores. Entonces tenemos la primera, que es con base en las lecturas y las videoconferencias. Para este módulo hemos planteado, hemos propuesto dos documentos base. Uno es la Introducción a la Economía Política. Es un documento elaborado por la Federación. Básicamente creemos que puede ser útil para esta reflexión de las páginas 9 a la 19. Es un documento del 2019. Y el segundo es un módulo de Economía Política que se elaboró en la cartilla de ABC del 2021. Es un documento que está fresco. Es importante también, allí tenemos un capítulo que nos habla sobre economía y política. Y por supuesto, la intervención y el acompañamiento de nuestra compañera ejecutiva Marta Alonso. Entonces, allí la idea es que elaboremos un mapa mental, ¿sí? Un mapa mental con base en esta información. Lo pueden elaborar con aplicación, bueno, con elementos como el PowerPoint, o si quieren utilizar herramientas como Map Tool, o si quieren utilizar, bueno, si quieren acudir a Canva, o si quieren acudir a cualquier otra herramienta, es válido, no hay ninguna dificultad, y tener en cuenta es que es un mapa mental, ¿no? Entonces, esa es nuestra primera. Y siempre generamos un espacio que es el foro. Entonces, el segundo punto es teniendo en cuenta el video. Estamos cansados de esperarlo todo y de no recibir nada de William Ospina. Responder en el foro en 10 líneas la pregunta: como maestros, como maestras, ¿qué planteamientos cree usted que puede aportar a la construcción de un país democrático, partícipe de decisiones que nos afectan en el marco de la política económica? Entonces, esta pregunta, por supuesto, William Ospina da algunos elementos que nos pueden servir para el desarrollo de esta pregunta, y nosotros hemos también planteado otro video, y me encantaría que lo pudieran escuchar. Ahí tenemos a dos compañeros que hacen una reflexión bastante amplia sobre la situación política en el contexto del paro nacional y la perspectiva de lucha. Entonces, me encantaría que pudiesen sacar un tiempo y bueno, mientras vamos generando algunas reflexiones, poder escuchar y poder ver estos dos videos, el de William Ospina y el de la situación política. Y hay otras lecturas complementarias, como la traducción del Capital en el siglo XXI de Tomás Piketty, que es uno de los autores que viene haciendo unas reflexiones en los últimos 20 años bastante amplias sobre el capital y sobre la crisis del sistema. Y hay otro documento que se llama Capitalismo Actual, Crisis y Cambio Geopolítico y Global. Bien, les invitamos entonces a que tengamos unos procesos de reflexión sobre este gran tema, tener muy en cuenta que la economía
y la política son dos conceptos que en la cotidianidad se entrelazan y que de muchas maneras van generando hilos que pueden ser de manipulación y otros son de discusión y otros son de también pensarnos el rompimiento de esos mismos para seguir haciendo construcciones de sociedades en equidad. Bueno, eso sería frente a nuestras dos actividades, que las invitamos a que las desarrollen y los desarrollen. Y damos un espacio por si tienen preguntas sobre nuestro diplomado y sobre el proceso que se viene llevando. Entonces les escuchamos, compañeras y compañeros. Luz, tienes la palabra. Bueno, compañeros y compañeras, yo creo que dentro de las precisiones recordarles el tema pues de entregar sus tareas lo más pronto posible de manera puntual y estarse comunicando directamente con sus tutores pues para hacer los acuerdos a que hayan lugar. Y pues no sé, Anita, qué más hay allí, pero digamos que la ideal sería despedirnos con el profe Vicente y luego podamos quedarnos un ratito a resolver, perdón, casitos puntuales en tema de lo que tiene que ver con lo técnico y algunas preguntas pues de las tareas. Anita. No, el profe Vicente y después, después hacemos algunas precisiones ya más operativas del diplomado. Bueno, compañeras y compañeros de este diplomado, compañeros del equipo de Escuela y Formación Sindical, la compañera Karen, un cordial saludo. Pues creo que el tema tratado por la compañera Marta Alfonso y los materiales que el equipo ha construido nos permiten una gran reflexión aplicable a nuestra vida cotidiana y a nuestra labor como docente. Esto nos debe de permitir que entendamos cómo el capitalismo cada día arrasa la dignidad de los seres, que unos pocos tienen grandes utilidades y que la mano de obra es pagada con unos salarios ínfimos que no permiten de llevar una vida agradable, una vida justa, que la justicia social está en el papel, pero que en la práctica no se da. Y que nosotros como formadores de formadores es el gran papel, es la gran labor que nos toca interactuar con nuestros niños, adolescentes, jóvenes y con los adultos igual que nosotros, es crear esa conciencia crítica, porque sabemos que históricamente y de generación en generación no hemos tenido un modelo económico que permita ese equilibrio, sino por el contrario, cada día es quitarnos reivindicaciones y allí el papel de los sindicatos y es allí el papel de nosotros como docentes y como directivos docentes. Lo ha dicho la compañera Marta y los compañeros que preguntaron, que intervinieron, cómo hoy nosotros en este país nuestro llamado Colombia, somos víctimas de las nefastas políticas internacionales y nacionales. Entonces, ese llamado a esa reflexión para que podamos tener un modelo que permita justicia social, un modelo que permita oportunidades, que sea un modelo construido colectivamente y participativamente, porque no se justifica que tengamos algunos colegas docentes y directivos docentes que no entendamos, que no comprendamos esta explotación exagerada, como el capital financiero cada día empobrece a las personas, como ese capital golondrina llega a nuestro país, obtiene grandes ganancias y luego evade, sale nuevamente, dejando más pobreza, más
miseria y esas desigualdades en cuanto a la remuneración, en cuanto a la estabilidad, la permanencia, la forma de reliquidar o no reliquidar pensiones, la forma de pagar unas prestaciones sociales. Y aquí, en el caso colombiano, uno no entiende cómo existen docentes y directivos docentes que apoyan nefastas políticas a unos, entre comillas, llamados que padres de la patria o líderes políticos que han quitado muchas reivindicaciones sociales a la clase trabajadora. Por ejemplo, decir que la hora nocturna era a las 10 de la noche y ya últimamente dicen que a partir de las 8. Como la estabilidad laboral, donde han creado muchas leyes cada día disminuyendo ese poder adquisitivo, pero también esa estabilidad y dividiéndonos, y varias veces los maestros y directivos docentes no comprendemos eso, como el magisterio en Colombia en la década del 70, concretamente en el 79, logran un estatuto 2277 del 79 para unificar el magisterio, pero que los gobiernos posteriores inician a dividirnos y entonces despiden el 1278, luego un decreto 804, luego juegan con la temporalidad, con la provisionalidad, profesores por horas cátedra. Todas esas nefastas políticas tienen que ver con el sistema capitalista, donde cómo evaden pagar la forma de responder por prestaciones sociales, cómo pagar menos, cómo demorarse en el pago oportuno. Miren, por ejemplo, hoy estamos a 4 de septiembre y los trabajadores oficiales de este país no hemos tenido la oportunidad de un reajuste. Y encontramos trabajadores diciendo, entre más se demoren para pagar, mucho mejor, porque más plata me viene, desconociendo la evaluación, que no es lo mismo recibir 1 millón de pesos en el mes de enero que recibirlo en el mes de septiembre o mes de octubre. Entonces, esas situaciones, compañeros, ¿cómo encontramos unos empleados que ganan unos sueldos altísimos y que otros trabajadores tienen que trabajar años, varios años, para ganarse lo que los otros ganan en un mes? Esas políticas económicas son las que, con un lenguaje sencillo y comprensible, hay que impartirlo en esta sociedad colombiana, desde niño en su hogar, continuando con el buen comienzo de preescolar y así sucesivamente, para que nosotros podamos entender, comprender y presentar alternativas que generen un cambio positivo donde nos beneficiemos todas y todos. Para ello, toca superar el egoísmo. Hay que buscar la unidad, no desde la teoría, sino desde la práctica, donde nosotros, todos y todas, podamos tener esas oportunidades y podamos ir transformando estas nefastas políticas que hoy nos invaden, que hoy nos imponen. Entonces, ese llamado, compañeros, respetuosamente, que esos contenidos que se vieron hoy, esos materiales que ustedes van a leer, esos trabajos que van a hacer, permitan aportarle a ese cambio que tanto anhelamos, ese cambio que tanto exigimos. Entonces, entre todas y todos, eso será posible. Agradecerles a ustedes por el esfuerzo que hacen, y yo sé que esto a corto plazo y a mediano dará sus frutos. Ese es el objetivo de nuestra FECODE, ese es el objetivo de la Secretaría de Educación Sindical y de este equipo que cada 8 días, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, está con ustedes, y continuaremos estando con ustedes, compañeros, desde la virtualidad y, cuando sea posible, desde la presencialidad. Gracias a todas y todos.